Buenas tardes, mi nombre es María Pía Ríos y el día de hoy voy a hablar de la industria automotriz y su publicidad durante el COVID-19, específicamente sobre el caso de Audi. Para empezar, una breve introducción. El COVID-19 llegó al Perú a inicios del 2020. El Perú se vio bastante afectado porque todos entramos a una cuarentena. El sector automotriz fue uno de los sectores más afectados, ya sea por la crisis económica, tanto como sanitaria que había. Las personas empezaron a utilizar mucho más las redes sociales, eso es muy importante, no solo como un espacio de entretenimiento, sino también como una fuente para informarse, comunicarse y enviar mensajes sociales como forma de apoyo a las personas que las siguen. Las redes sociales tuvieron un papel muy importante durante toda esta pandemia, aparte que muchas cosas que se hacían antes de manera física tuvieron que verse obligadas a ser virtual, como por ejemplo ir al banco, hacer compras, etcétera. Esa es la pregunta de investigación. ¿Cuál fue el rol del cambio de imagen de marca en la industria automotriz con las campañas publicitarias dirigidas a millennials durante la pandemia? Para esto vamos a hablar primero del eje. Hay tres ejes en esta investigación. El primero son los millennials. Los millennials son una generación que ha crecido a la par con las redes sociales, ha ido evolucionando al conjunto con la evolución del Internet. Los millennials son muy pegados a las redes sociales, sobre todo en esta pandemia, tuvieron un papel mucho más fuerte, ya que al hacer home office y hacer actividades desde casa, obviamente había una interacción más, de más horas en las redes sociales y en el Internet. Y otra cosa importante de los millennials es que no suelen consumir publicidad, por el contrario, intentan evitarla ya que están bombardeados por todos lados. Entonces es muy complicado hacer publicidad dirigida a esta generación y hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy delicados, porque si se envía un mensaje incorrecto y ellos lo perciben de una manera incorrecta, podría generar un rechazo muy fuerte de las marcas y con las redes sociales podría hasta derrumbarse una marca en sí. El segundo eje es la imagen de marca. La imagen de marca es un conjunto de percepciones que tiene el consumidor sobre una marca. La imagen es funcional, que es la construcción de esta marca, y la reputación, que son los resultados que tiene una marca. Pueden ser positivos o pueden ser negativos, depende de cómo la marca se vaya manejando y la respuesta que tiene de los usuarios hacia ella. Es muy importante que hoy en día las marcas tengan una responsabilidad social, ya que eso es lo que buscan los consumidores, sobre todo los millennials, que las marcas asuman un papel, asuman un rol frente a un problema, eh, como por ejemplo podría ser el COVID, ¿no? Que es el caso de esta investigación. Es muy importante que las marcas hayan tenido un papel y ayuden a la gente porque las personas se sienten identificados y eso permite que genere más confianza en estas marcas que te entienden y se ponen en tus zapatos. El tercer eje es la industria automotriz y sus campañas durante el COVID. Es bastante complicado establecer una imagen de marca por los valores objetivos que tiene un carro. Por ejemplo, el precio es un punto totalmente decisivo a la hora de comprar un carro, al igual que el tiempo de vida o las diferentes características que pueden tener. Entonces, hacer publicidad de autos es medio complicado porque las personas buscan puntos exactos, que es difícil cambiar de repente si es que se le puede introducir algo emocional, algo sensible. Normalmente cuando las personas van a buscar un carro, van ya con la idea de qué marca comprar o qué cosas buscan en un auto. Entonces, hacer campañas es bastante complicado y sobre todo en la pandemia, en donde no se podía salir, no se podía manejar, las marcas tuvieron que reinventarse y buscar unas maneras de acompañar a las personas y dejar de repente de lado un poco lo que es el carro en sí, y brindar mensajes un poco más sociales. La propuesta metodológica de este trabajo, bueno, vamos a seguir un paradigma naturalista, ya que queremos ver qué es lo que piensa la gente del rol que tuvo la imagen de marca, específicamente en el caso de Audi, que es el tema que estamos manejando. Va a ser un enfoque cualitativo y el instrumento van a ser las entrevistas, ya que las entrevistas es una herramienta que te permite profundizar más en el tema, ya que es una conversación que tienes con una persona, este puede ser el público objetivo, o tus consumidores. Entonces, al ser una entrevista, una conversación, puedes rescatar más información que de repente con otro instrumento. Estos fueron los resultados que encontré durante la investigación. Por ejemplo, en el tema de los millennials, evidentemente utilizan bastante las redes sociales. Por ejemplo, los entrevistados mencionaron que Facebook, Instagram, LinkedIn eran las redes sociales que más utilizaban, que paraban conectados muchas horas durante el día y que el uso que tenían previo a pandemia había aumentado bastante ahora, en la diferencia de horas.
y lo usaban más que nada para actualizarse, para ponerse al día, para compartir noticias, etcétera. Las redes sociales han vuelto parte de ellos, y es muy difícil desconectarse de las redes sociales, ya que prácticamente ellos viven con el celular a la mano y con las redes ahí actualizando constantemente. Definitivamente, como yo también mencionaba, en el consumo online había crecido muchísimo a raíz de la pandemia, porque la gente está acostumbrada, por ejemplo, a hacer cosas, como mencioné antes, a hacer compras. Sin embargo, por el COVID y por seguridad, buscaban la manera de hacerlo vía online. Hay nuevas herramientas, muchas plataformas sacaron sus nuevas formas de comprar online, y muchos emprendimientos también se utilizaron lo que es la venta online para poder vender. Entonces, eso permitió que las personas, que los consumidores, comiencen a utilizar más estas formas de compra, dicho sea de paso, sea en las redes sociales. Rigoberto Casco, por ejemplo, dice que los hábitos de consumo de las personas pasan por cambios dependiendo del contexto en el que se encuentren, y es exactamente lo que dijeron los entrevistados. Continuando con la imagen de marca, el 70% de los entrevistados mencionaron que muchos sectores, ya sea por ejemplo el turismo, la gastronomía y el sector automotriz, fueron bastante golpeados por la pandemia, ya que al estar en una situación de cuarentena se les hacía imposible poder desarrollarse en su totalidad. El 30% de los entrevistados mencionaron también que buscaban marcas que satisfagan sus necesidades, pero también que se preocupen por sus consumidores, que busquen entenderlos, que asuman un rol, una posición frente a un contexto como puede ser la pandemia. Y lo que buscan no solo son marcas que los satisfagan como consumidores, sino que también ofrezcan claramente un servicio o un producto de calidad. Escobar y Gómez mencionan que un consumidor no se siente totalmente satisfecho cuando al adquirir un producto este no cumple con sus expectativas, ya que la satisfacción es el resultado final del producto, y es, como yo mencioné, lo que podría definir la reputación que tiene una marca, si es positiva o es negativa. Y en la industria automotriz y sus campañas durante el COVID-19, específicamente en el caso Audi, que es el que se está estudiando, los entrevistados dijeron que habían visto nuevas oportunidades y herramientas que antes de repente no se tenían pensadas, como Marketplace, que es de Facebook, que es una plataforma donde se venden productos y es bastante útil. Hablando específicamente de la campaña de Audi, el 80% de las personas consideraron que fue un cambio bastante positivo e interesante, ya que es una marca exclusiva, y que una marca se transforme de esa manera era bastante interesante y positivo, y lo veían como, sentían un respeto hacia la marca al dejar un momento de lujo, que es lo que vende Audi, para acompañar y sentir a esos consumidores que pasaban por un momento difícil. Este tipo de campañas se llama marketing coronavirus, que lo denominan como un punto en donde las marcas deben sacar provecho de la emergencia y crear estrategias en donde se demuestran que ellos como marca van a luchar y van a hacer frente a esta pandemia, ¿no? Apoyando a los consumidores. Y es exactamente lo que los entrevistados mencionaban de Audi, que les parecía que hacer un cambio como ese era bastante positivo, y que las marcas realicen ese tipo de cambios era no solamente beneficioso para ellos, porque de hecho después de la pandemia muchas personas que realmente no las consideraban las iban a comenzar a considerar, y de repente esos consumidores iban a fidelizarse mucho más que lo que podría pasar con Audi, ¿no? Gente que de repente no es el público objetivo de Audi va a comenzar a de repente hacer un esfuerzo para poder llegar a la marca y consumir esta marca, que es exclusiva, después de haber visto el papel que tuvo en las redes durante la pandemia. Y bueno, en conclusiones podemos ver que el rol que tuvo el cambio de la imagen de marca fue bastante positivo para Audi, ya que logró posicionar un poco más a la marca y que la gente valore más la marca y la vea como una marca que sí asumió, que sí tuvo un papel en esta pandemia, que afrontó la pandemia, que sintió a su consumidor, y eso es bastante positivo para una marca. Durante el trabajo existieron dos limitaciones. Primero, que el trabajo se desarrolló durante la pandemia, lo que hizo que las entrevistas sean vía online, y eso de alguna manera limita un poco a la información, ya que no es lo mismo una conversación frente a frente que una conversación mediante una pantalla. Es muy diferente, y de repente las personas no se sienten cómodas para expresarse como podría ser online, porque es más fría la conversación. Y otra limitación es que al mencionarles a las personas en la campaña de Audi, lo que más recordaban era el logo, más no la comunicación y las publicaciones que esta marca había tenido en sus redes sociales. Eso limitó también un poco el trabajo. Y en oportunidades para investigaciones futuras sería muy interesante poder investigar el tema, pero con otro público, por ejemplo, los centennials, que es una generación más joven que ya nació ya con el Internet puesto, posicionado, las redes sociales ya creadas.
Entonces sería muy interesante ver cómo estas generaciones perciben estos cambios, qué opinan de estos cambios y saber sus pensamientos. Muchas gracias.